Bueno, pues buenos días. Vamos a empezar con la ponencia nuestra, que es la de trauma y memorias patogénicas desde el modelo MDR. Vamos a presentarle a Nuria Codoni y yo, que soy Mabel Medina. Ella es la directora del Centro Actúa Prosperidad y yo soy la directora de CEMSISA. Bueno, vamos a hablaros un poquito de las memorias patogénicas. Se está hablando mucho de ello y yo creo que realmente no es algo muy desconocido, pero simplemente el nombre es lo que suena diferente. Entonces yo creo que pues viene bien como recolocarlo un poquito, ponerlo de una manera en la que se pueda entender como de una manera más global. Lo que pasa es que, pues antes de hablar de las memorias patogénicas, yo creo que lo que hay que entender un poquito son algunas otras cosas para poder llegar ahí, ¿no? Entonces, al final estamos hablando siempre que hablamos de MDR también, hablamos desde el trauma y hablamos desde cómo integrar el trauma y cómo la persona puede hacer para sentirse bien, pero realmente hay un montón de cosas que están pasando en medio que yo creo que es bueno recolocar un poquito, ¿vale? Bueno. El modelo PAI, yo creo que el que sabe un poquito de MDR sabe que el modelo PAI es el modelo en el que se basa el modelo MDR, y la clave que uno se tiene que quedar es que la mente tiende hacia la salud igual que el cuerpo tiende hacia la salud. Es decir, Francis Shapiro formula el modelo PAI desde que, igual que nosotros tenemos una herida en el día a día, ¿no? Y cuando tenemos una herida el cuerpo intenta curarlo y a veces tarda un tiempo, va poquito a poquito, pero lo va curando y va yendo hacia ahí, pues la mente también lo intenta. La mente lo que intenta siempre es como estar en un estado en el que resuelva cualquier cosa que le pasa. Así que cuando ocurre algo, lo que hace el cuerpo o la mente es que integra esto que le está pasando con otras redes que son más adaptativas y que están relacionadas con otras experiencias. Entonces, voy a poner un mini vídeo porque quiero que la idea para mí es que estéis como todo el rato con esta idea en la mente, ¿vale? Es un vídeo muy chiquitito que tiene subtítulos y lo pone bien. Nos va a explicar como dos neuronas que se ven y qué es lo que pasa. Estos son dos neuronas vistas bajo el microscopio a punto de conectarse. Esto que ves en forma de estrella en la punta de la neurona es un cono de crecimiento, una estructura móvil que le permite a la neurona explorar su entorno para formar nuevas conexiones durante el desarrollo del sistema nervioso. A través de estas uniones, las neuronas se comunican mediante señales eléctricas, permitiendo que aprendas, sientas y recuerdes. Si esperamos un poquito más, vemos cómo se produce ese apretoncito de manos microscópico. Bien, la idea para mí es que las personas, las que vamos a escuchar esto, tengamos en mente que lo que estamos hablando todo el rato es justo de esto, desconexiones entre neuronas, ¿no? Es decir, hablamos de una red que se ha quedado bloqueada, vamos a ver qué estamos hablando, y lo que estamos hablando es de cómo se conecta con otras redes, y se conecta así. Unas neuronas, unas redes neuronales que están enganchadas y no se conectan, la información nos está transmitiendo. Esa información no llega y, por tanto, la información no pasa de un lugar al otro. Así que tengamos en la mente un poquito este vídeo. Bueno, ¿qué es lo que sabemos? Que el sistema psíquico lo que hace con esto de las conexiones es integrar la experiencia, ¿vale? Lo que hace es que tiene una información, coge otra, la asimila y va transformando en aprendizaje, porque lo que viene de aquí también influye en lo que acabamos de vivir. Y entonces a mí me puede pasar algo hoy, tengo una red que me dice, bueno, pero eso no pasa nada, mujer, porque luego vas a conseguir hacer no sé qué, y dices, bueno, pues esto ya está. Y esto es lo que hace que esa información, digamos, como que confluya y se aprenda la experiencia y se transforma en un aprendizaje. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros cada experiencia se almacena como en un conjunto de redes de memorias. Y si todo funciona muy bien, pues se van conectando unas con otras sin problema, se van actualizando y se va generando una narrativa. Es decir, a mí me ha pasado esto, pero luego me ocurre esto yo saco esta información y voy generando una narrativa, una historia, algo que yo me voy contando sobre esta experiencia que he vivido, ¿no? Y está bien, incluso a veces nos pasa, de repente asimilamos con otra información, entonces tomas conciencia y la narrativa va cambiando, y esta evolución de la narrativa es salud mental. O sea, es decir, es lo que está pasando y es adecuado. ¿Pero qué pasa? Nosotros sabemos que hay memorias que no cicatrizan. Es decir, a veces algo interrumpe el flujo.
¿Eso qué quiere decir? Mira, a mí me gusta cuando he puesto este dibujito de la bola de nieve, porque yo creo que en muchos casos lo que hacemos con la bola de nieve, o sea, yo lo explico en el despacho que una bola de nieve es algo que se ha quedado como enganchado. Digamos que la información se queda como ahí. Hay veces que lo que ocurre es tan intenso que el sistema se queda en congelamiento, luego vamos a hablar de esto también, y simplemente no conecta con esas otras redes que hablábamos antes. Entonces se queda como así. ¿Qué pasa? Que ahí se queda enganchado todo lo que tiene que ver con ese recuerdo. Las emociones, las sensaciones, las experiencias vividas, lo que has aprendido, lo que te has dicho de ti mismo, y no puede conectarse con otras redes más maduras. ¿Y qué pasa? Que va pasando el tiempo, como si fuera pasando las estaciones, da igual que sea de día, de noche, que sea verano, que sea invierno, tú vuelves la bolita y la bolita es exactamente igual. Es decir, esa memoria que se ha quedado adaptada, cuando pasa el tiempo, sigue estando exactamente en el mismo lugar, con las mismas sensaciones, con las mismas emociones que aprendiste, con los mismos pensamientos que te dijiste de ti. ¿Qué tipo de memorias se quedan atascadas? Porque claro, al final nosotros tenemos muchas experiencias y esas experiencias unas a veces se quedan atascadas y otras no se quedan. Entonces, ¿qué es lo que se queda atascado? Bien, lo que sabemos desde el DSM-5-TR y desde antes también, porque esto no ha cambiado, es que se consideran las que llamamos memorias traumáticas. Son experiencias que han tenido que ver con una exposición a una muerte real, a una amenaza de muerte, a una opción de que haya una lesión grave, una violencia sexual, y puede ser que sea real, que eso ocurra, o simplemente que sea una amenaza. Y esto es para las personas que lo viven o para otros significativos para la persona que lo experiencia. Es verdad que, quiero decir, esto es muy amplio, pero esto no ha cambiado. Es decir, es lo que cuando hablamos de experiencia traumática siempre hablamos de esto, ¿vale? ¿Pero qué pasa? Pues que hay otros tipos de memoria que nosotros sabemos que no cumplen el criterio, ¿vale?, de situación traumática, que no está así, no estamos hablando de muerte, y sin embargo tampoco son procesadas y están ahí generando una experiencia muy parecida a un estrés postraumático podría estar generando, pero lo que mueve no es una experiencia realmente lo que le llamamos una experiencia traumática. ¿Qué está pasando ahí? Entonces, ¿qué tipo de memorias son estas? Pues a veces son experiencias relacionales continuadas, es decir, una mamá abusiva que el niño no va a sentir que le está matando, sí que está generando. No podemos decir que eso no genera una experiencia que vaya a generar un problema después parecido a una experiencia traumática. La negligencia, hoy en día sabemos que la negligencia tiene produce incluso más daño que el abuso sexual, ¿no? Es decir, experiencias que tengan que ver con figuras relacionales, pero que no sean vinculares para la persona. Un bullying, hoy lo tenemos encima de la mesa, sabemos que un bullying está generando ese daño porque es algo de manera continuada que está dañando el interior, que está dañando el sistema. Los humilladores, una humillación de un profesor también, ¿no? Aunque tiene tanto nivel, es una figura de autoridad, tiene tanto nivel que está generando ese problema. Así que no podemos decir que eso, es decir, no le van a matar, ¿vale? Un profesor que te diga algo no te mata, no vas a sentir que puedas tener un daño en la vida, es decir, no es experiencia traumática, pero sabemos que genera eso. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque entonces no casaría, ¿no? También, por ejemplo, hablamos de un desarraigo, un cambio de país. Y no estoy hablando ya de una guerra, estoy hablando simplemente de un cambio de país que te toque hacer, ¿no? Pues eso es un desarraigo y está generando un daño ahí, una ruina en la familia. De repente un cambio de estatus tan importante está generando un daño. A veces estos niños que tienen que ir al hospital una y otra vez, ¿no? Y no están a punto de morir, pero están recibiendo un daño médico continuado. Esa continuidad sabemos que genera una patología. Dolores continuados, ¿no? Yo creo que la clave es que tengamos en cuenta la palabra indefensión. Porque la clave no es solo lo que te pasa, sino qué sensación tienes cuando eso te pasa. Y a veces, por ejemplo, no está considerado, pero la exposición a imágenes perturbadoras, películas, noticias, experiencias, a veces una noticia de que ha muerto alguien cerca, que no es tuyo, que no es cercano a ti, ¿no? Pero es alguien como que, pues también puede generar esta sensación de funcionamiento como si fuera una experiencia traumática. La clave está en que es verdad que esto no se da una vez, sino que tiene que darse como más veces.
ponemos entonces las memorias patogénicas, ¿qué son? Bien, pues esa falta de conexión que estábamos hablando mantiene al sistema intentando resolver la situación. Fijaros lo que hablábamos antes. Hablábamos de que cuando se produce esta experiencia, el cuerpo lo que intenta solucionar, intenta irse. ¿Os acordáis del procesamiento adaptativo? Lo que dice es, vamos a intentar solucionar, vamos a intentar asociar con otra información que sabemos que tenemos y solucione. Esto tiene mucho que ver con esto que a veces decimos, sabemos las cosas pero no las sentimos. Bien, pues esto es algo parecido. Sabemos que el sistema intenta asociar y sin embargo no lo hace. ¿Y qué ocurre? Pues que muchas veces lo que hace el cerebro es volverlo a poner encima de la mesa. Nos da la oportunidad de solucionar. ¿Cómo? A veces reexperimentando la misma sensación, como en un flashback. Viene aquí, ¿vale? O incluso te estás todo el rato. Hay gente que tiene una bronca con alguien y luego está todo el rato ahí pensando, pues fíjate, podía haber dicho. Este tipo de estar viviendo todo el rato esa experiencia, que no es solamente entrar y hacer como que pierdes la realidad, que tiene más que ver con lo que hace el flashback, eso es como una segunda oportunidad de solucionar. Las pesadillas son una oportunidad de solucionar también. En las pesadillas el sistema lo que hace es que trae eso que se ha quedado enganchado en esa bolita de nieve y nos lo vuelve a traer con la idea de, bueno, pues vamos a ver si solucionamos, y lo intenta. A veces soluciona cosas y a veces se pueden solucionar en los sueños, pero otras veces el procesamiento no se puede dar. Pero cuando esto está así y lo intenta y no puede, una opción para protegerse también es evitarlo. Es decir, yo tengo esta situación que me genera un problema, pues a partir de ahora todo lo que tenga que ver con eso empiezo a evitarlo. Y empiezo a hacer comportamientos que ya no son de intentos de solución, sino de evitación para que no me haga daño. Es decir, son sistemas de protección. ¿Y qué hago? Pues evito todo lo que tenga que ver con eso. Y a veces evito situaciones similares o a veces situaciones... Fíjate que a veces, por ejemplo, lo que evito es la sensación parecida. Si yo tuve en un momento una sensación que tenía que ver con pues por ejemplo, tuve un ataque de ansiedad, hay veces que la gente lo que evita, por ejemplo, es hacer deporte porque la taquicardia sube y entonces esa sensación de estoy teniendo una activación desde la taquicardia, que es lo que tuve en aquella experiencia tan complicada, es lo que intento evitar. Así que, bueno, este tipo de cosas acordamos, ¿vale? Unas son intentos de solucionar y otras son intentos de evitación. ¿Y qué es lo que pasa si esa memoria no consigue procesarse por más que lo intenta o intenta evitar y no pasarlo mal? Pues una opción es que aparece lo que le llamamos las memorias patogénicas. Y ahora sí hablo de ello, ¿no? ¿Qué son las memorias patogénicas? Son memorias que generan patología. A ver si soy capaz de transmitirlo. Es decir, son las memorias que mantienen al sistema en ese estado como de alerta y de defensa y de desconectarse y que no logran integrarse y por tanto generan malestar. Así que, en la realidad lo que podemos decir es que una memoria patogénica es la que genera patología, es decir, genera síntomas. ¿Y cuáles son? Vamos a darnos cuenta que tenemos esas experiencias traumáticas de siempre, que las que siempre hemos dicho que son las que generan daño, pero también son esas otras experiencias que no son traumáticas porque no se consideran traumáticas según el DSM, pero están generando un funcionamiento que hace que parezca que el resultado es el mismo. Y a veces estas memorias patogénicas son positivas, tienen una valencia positiva. Un ejemplo. Vamos a pensar que una persona que no la ha visto nadie nunca, ¿no? Es decir, no ha tenido unos papás que la hayan podido atender, que no hayan tenido personas que hayan podido estar para ella, ¿no? Pues muchas veces nos encontramos, pues personas que de repente alguien la miró, la vio en ese momento. Es decir, una persona que te ve en un momento concreto puede ser lo que te deja enganchar una relación que es patológica, ¿vale? Es decir, si yo tengo una relación de pareja y esta pareja un día me vio y yo me sentí vista, luego el resto de mi vida puede que no me vuelva a mirar, pero yo me voy a quedar enganchada a esa experiencia en la que yo fui vista por primera vez. Y es una valencia positiva, ¿me explico? Pero me está generando un problema porque después no me permite salirme de esto. Por ejemplo, una persona que tiene una experiencia con las drogas en las que por fin siente calma cuando no la ha sentido nunca. ¿Qué puede pasar? Que yo me dedico mi vida a seguir intentando buscar, intentando reexperimentar esa sensación y voy a estar no solo evitando, sino buscando experiencias que me hagan volver a sentir esa experiencia que a mí alguna vez me hizo sentir bien.
Así que las memorias patogénicas, aunque aquí hablamos más de las negativas, también pueden ser positivas, porque también tienen que ver, por favor, entendedme lo de positiva, digamos que tienen valencia positiva, porque a mí me aporta algo positivo, pero no es positivo para mí en realidad, y me está generando una patología posterior. ¿Sí? Así que, ¿qué es lo que sabemos con esto que está pasando? Que el problema no está en lo que te ocurre en sí, sino que el sistema no pudo procesar lo que le ocurrió. ¿Vale? Vamos a ver que hay personas que la misma experiencia les produce un daño y a otras no les produce un daño. Un accidente de tren, que a unas personas salen de allí con un daño claro y otras personas, sin embargo, viven esa experiencia y la procesan adaptativamente. Entonces, ¿lo que produce el problema es la experiencia? Sabemos que no. Sabemos que lo que produce el problema es algo más que la experiencia. Tiene que darse esa experiencia, pero tiene que haber algo más que genere el problema. Porque si no, cada vez que tuviéramos un accidente de tráfico, todo el mundo tendríamos un problema posterior. Así que hay algo más ahí. ¿Vale? Por eso cuando hablamos y buscamos después, y lo va a comentar Nuria yo creo, que cuando buscamos qué experiencias tiene la gente, no podemos buscar qué traumas ha tenido. Porque los traumas pueden no haber generado daño. Es decir, no hablamos de traumas, no es qué experiencias traumáticas ha tenido esta persona, cuántos accidentes ha tenido. Esa no es la clave. La clave es buscar aquellos que haya tenido, pero no haya podido procesar. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sabemos? Que cuando ha ocurrido una situación o una experiencia de este estilo, la memoria se queda fijada en el estado emocional, corporal y cognitivo en el momento que se originó. No solo hablamos, ¿os acordáis que hablábamos de la bolita de nieve? Pues no solo hablamos del momento de la bolita de nieve en las situaciones traumáticas, también en las otras situaciones en las que no se consideraban traumáticas y por eso hablamos de memorias patogénicas, esas también se quedan enganchadas en la misma bolita. ¿Vale? Entonces vamos a hablar de memorias patogénicas porque no solo podemos hablar de trauma. Y ahora en general, por eso se está hablando de memorias patogénicas y no de memorias traumáticas. Así que, ¿cuál es la diferencia? La diferencia no está solo en lo que ocurre, sino cómo está el estado de la persona que recibe esa experiencia. Y entonces, ¿qué sabemos? Que hay un momento subjetivo. No es lo mismo que yo esté agotado a la hora de tener una situación complicada, que yo esté bien, o no es lo mismo que yo esté en este momento pasando por un momento muy difícil en mi vida, en un duelo, me van a hacer más daño las cosas porque no tengo las mismas capacidades de manejar lo que vivo. Y también en el momento evolutivo del menor, en el que se produce la experiencia. Bueno, esto es de Antonieta Contreras, lo plantea así, que a mí me encanta y tenéis el libro en la bibliografía. Entonces, yo creo que este momento, digamos como subjetivo y evolutivo, define totalmente lo que está pasando. Por ejemplo, vamos a ver lo del momento evolutivo porque hablamos de las ventanas de tolerancia. ¿Vale? Sabemos que los niños tienen unas ventanas de tolerancia evolutivas con los medios evolutivos. No es lo mismo tener una experiencia que tiene que ver con un problema con los médicos, que se suele producir, la ventana evolutiva se suele producir entre los 4 y los 6 años. Sabemos que algo que se produzca de eso en esa edad, algo que tenga que ver con los médicos, va a producir un daño mayor, porque en ese momento el cuerpo está preparado para manejar ese tipo de daños. ¿Qué ocurre? Que si a mí me ocurre un daño a los 4 años, algo médico, es probable que no me genere un daño si yo tengo unos buenos recursos como mis padres ahí, recogiendo esto si el trato es adecuado. Pero a los 5 años, como estamos en la ventana y estamos con muchísima mayor sensibilidad personal para ese daño que se puede dar, de repente aparece, lo digo porque es más tardío a los 5 años, digamos que se supone que tenemos más recursos para manejar esto. Pero si esto ocurre justo en la ventana evolutiva, o sea, en este momento de la ventana, va a producir más daño a los 5 años que a los 4 si los papás no pueden estar ahí. Incluso si los papás pueden estar, a lo mejor necesitamos que los padres lo hagan mejor todavía para que ahí no se produzca daño. Sabemos que hay pues sabemos, yo qué sé, al año y medio más o menos es el miedo a la separación, pues no es lo mismo tener un miedo a la separación al año y medio que a lo mejor a los 6 meses. ¿Vale? Obviamente tampoco es lo mismo a los 5 años. Entonces tenemos que tener en cuenta no solo cuál es la situación que se da, cuál es la situación problemática, qué experiencia produce el daño,
Tenemos que ver también en qué momento está la persona para ser capaz de recoger eso que está pasando y en qué estado evolutivo también está. ¿Sí? Volvemos al PAI. Así que el impacto de un evento no depende tanto de lo que ocurre, sino de los recursos. Y cuando hablamos de recursos, ¿de qué hablamos? De los recursos emocionales que tenga la persona. Obviamente, ¿qué es lo que pasa en un niño? Que los recursos emocionales son muy pequeñitos. ¿Quiénes son los recursos emocionales de los nenes? Los adultos que están ahí, los papás que están ahí. Así que depende mucho de qué recursos emocionales tenga él y también de qué recursos emocionales tengan los papás en el momento de recoger esto. No es lo mismo unos papás que les activa algo que unos que no. Pongo un ejemplo. Imaginaros que al niño hay que llevarle al médico, lo que comentábamos antes, ¿no? Y le pilla en un momento evolutivo en el que esa edad es un problema para él, pues porque las experiencias que está teniendo son difíciles o hay muchas agujas o está pasando muchas cosas. Pero plantearos unos papás que hayan perdido ya un niño por una enfermedad. ¿En qué estado emocional van a estar estos papás a la hora de recoger a este niño? No están en el mismo lugar, ¿vale? No van a poder recoger emocionalmente, va a haber mucho más miedo, va a ser mucho más difícil establecer unos componentes de calma para que este niño esté tranquilo. Pero ese niño que se refleja en el prefrontal de esos papás, cuando ve que esos papás están así, lo que está pensando es: esto debe ser muy peligroso porque mis papás están asustados. Así que esos recursos externos, obviamente no va a tener recursos internos para hacerlo, pero es que los recursos externos no le van a sostener. Y va a generar más daño porque esos papás no pueden estar. ¿Vale? También están los recursos cognitivos. Un niño pequeñito que va a hacer una interpretación. ¿Os acordáis la bolita que yo ponía antes de los papás discutiendo, el niño abajo, ¿no? ¿Qué recurso que va a pensar un niño? Los niños son autorreferenciales. Lo que va a pensar un niño en una situación así es que yo tengo la culpa de que mis papás discutan. Porque realmente si yo no me he comido la comida y ellos empiezan a discutir porque yo no me he comido la comida, obviamente la culpa es mía porque yo no me he comido la comida. Eso es lo que va a hacer un niño. Un niño tiene la necesidad de ser autorreferencial, porque no puede pensar, bueno, es que mis padres están fatal, porque entonces ¿dónde va? No tiene capacidad de solucionar eso. Así que él necesita pensar que él puede hacer algo para solucionar el problema. Y eso es lo que va a hacer que mis recursos cognitivos tengan que ver conmigo. Yo necesito solucionar el problema, yo tengo un problema y yo me digo a mí mismo, yo soy culpable de que mis padres se separen. Y luego los relacionales que comentábamos, ¿no? Los relacionales que tienen que ver también con lo emocional, si mis padres pueden estar o no pueden estar. Así que, ¿qué es lo que pasa si no hay recursos ni externos ni internos? Pues lo que se graba no solo es el evento en sí, no solo es la situación traumática, sino que yo no tengo capacidad de manejarla, ¿os acordáis? ¿Y qué me voy a decir? O que estoy solo o que estoy indefenso. Y se graba esto. ¿Os acordáis que hablábamos antes de la sensación de indefensión? Que os he dicho, apuntadlo. Pues lo que voy a grabar no solo es la experiencia traumática que voy a tener, sino mi sensación de soledad o de indefensión. Y eso se queda unido a mi experiencia traumática y es lo que está generando mi bolita de nieve en la que yo doy la vuelta y cada vez que tengo una experiencia de ese estilo vuelve a aparecer sensaciones parecidas. Así que lo patogénico pasa a ser lo que no se digirió, lo que no se pudo procesar, lo que genera el síntoma. Y eso es lo que nosotros luego buscamos en terapia, porque la gente no viene y me dice, mire usted, es que yo de pequeño tuve una vez que fui al médico. Nadie te dice eso, lo que te viene es te dice, yo tengo un problema y quiero hacerme una prueba médica y no puedo. ¿Vale? ¿Y por qué el sistema no lo pudo transformar? Simplemente porque las condiciones no estaban, ¿no? O porque había una inmadurez en el sistema nervioso, una inmadurez emocional, una madurez también biológica, desarrollo, porque no había figuras reguladoras o no lo estaban pudiendo manejar adecuadamente, o a veces porque la experiencia es tan incongruente o tan repetitiva que genera un problema. Es decir, un paciente que está viviendo experiencias de algo que no termina de entender una y otra vez, puede generar una sensación de no entiendo nada y de no saber cómo reaccionar. Y a veces tiene que ver con que la persona que está al lado es muy incoherente. Es decir, planteémonos que haya unos papás que tengan un funcionamiento desorganizado. El menor no puede organizar la experiencia. Y eso, aunque no esté generando una sensación de trauma, es decir, la experiencia no es traumática como tal, pasa a ser dañina porque no puede organizarse. La persona no puede ponerle una narrativa a esto. Y esto es importante.
Así que, ¿qué es lo que repito, no? Porque una experiencia se integra y otras quedan atrás, porque todas las memorias traumáticas son patogénicas. Pero hay memorias no traumáticas que también son patogénicas, que es lo que hablábamos de antes. Y todas estas son las que se quedan atrapadas. Tanto las traumáticas que yo no tengo recursos para manejar, pero las no traumáticas en las que sí que se producen otras situaciones que yo tampoco puedo manejar. Así que la clave es, ¿qué me ocurre? ¿Cuántas veces ocurre esto? ¿Qué ocurre? ¿Y qué recursos tengo yo para manejar esto? Tanto internos como externos. Y ahora a ver si intento asociarlo porque después tiene que ver con lo que tú vas a contar después. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se produce una situación de alerta? Es decir, hay una situación que me produce una activación y mi sistema nervioso se alerta. Y es así, esto es biología pura. Pero pasa algo. Es decir, el sistema nervioso autónomo se activa para mantenernos con vida. Acordamos que tenemos dos sistemas nerviosos autónomos como, bueno, lo voy a poner un poco así resumidito, pero tenemos el central que tiene más que ver con lo que podemos hacer en el día a día y el autónomo que tiene que hacer con lo que el cuerpo hace para mantenernos con vida, pero de lo que nosotros no tomamos decisiones, es decir, lo hace como por su cuenta. Lo primero que hacemos cuando vemos una alerta y que a veces no lo tenemos en cuenta es que el cuerpo lo que hace es que produce una paralización, ¿vale? Entonces hace como este punto de paralización, hay una parálisis, de un reflejo de sorpresa. A veces la gente dice, yo me quedé paralizado, pero en realidad eso, lo que está produciendo es algo que hace el cuerpo para poder analizar cuál es la situación de verdad. Y esta primera sensación de sorpresa es una reacción refleja, es muy, muy cortita y es del sistema nervioso simpático. Aunque es parálisis, le produce el sistema nervioso simpático, por tanto es de activación. Ocurre antes de que tú hagas el análisis, es decir, tú no decides, tú haces así y el sistema dice, me tenso, me paro, analizo, miro la amenaza y digo, esto es importante, yo puedo solucionarlo o no lo puedo solucionar. ¿Os acordáis que hablábamos de que hay cambios en la pupila cuando se produce una activación, un susto, ¿no? Que hace la pupila ¡fum! Y se cierra. ¿Por qué? Porque focaliza. Necesito focalizarme en la amenaza y saber si estoy teniendo un problema o no. Esto es para mí un problema o no lo es. Y luego, ¿qué es lo que hace? ¿Os acordáis que luego ya abre el zoom? Y entonces ya de repente la persona empieza a tener sensaciones de que se puede marear porque no, digamos como que no ve bien, ¿no? El cristalino se queda como fijo. Pero bueno, esto pasa después. Pero de primeras, ¡fum! Tenemos esta primera sensación de ¿qué ha pasado? ¿Vale? Y lo que hay es una hipertonía. El sistema se pone en alerta. ¿Qué es esto? ¿Es peligroso para mí? ¿No lo es? Y lo que me hace es que me prepara para funcionar. No es defensivo en realidad. Lo que es de análisis. Es una alerta de análisis. Yo no me estoy defendiendo ahí. No estoy activando todavía realmente nada. Estoy decidiendo si tengo opciones o no las tengo. Si el sistema siente que podemos defendernos, lo que hace es que activa la rama simpática y dice, bueno, pues vamos a movilizar la energía y voy a preparar el cuerpo a la acción. ¿Que tengo alguna opción? Que yo digo, venga, ¿me puedo poner a pelear? Pues peleo, me pongo en guardia y decido luchar. ¿Que mi opción es la huida? Pues siempre es más efectiva la huida. Digamos que tiene menos coste, así que normalmente si puede, huye. ¿Vale? Si puede. Esto sería... Pero no siempre se puede hacer así. Entonces, bueno, pues si puede huir, huye y si no, lucha. Pero te ha preparado esa primera parálisis. Todavía estamos en funcionamiento simpático, ¿vale? En activación. Pero ¿qué pasa si yo me doy cuenta de que no hay salida? O sea, que ni lucha ni huida, que no sé qué hacer. Pues el sistema tiene otra opción, menos mal, que es la inmovilización o el colapso. Y aquí se activa la rama parasimpática, ¿vale? Y es una segunda paralización que se produce, que es, aquí ya sí que hay una inmovilización y es defensiva. Yo creo que todo el mundo hemos visto alguno del National Geographic, de estos de que va el impala corriendo y viene el león y de repente ¡pum! Cae. Y entonces el león, como no come carroña, le ve ahí tumbado y dice, esto no. Y entonces se levanta. De hecho, parece que también se produce un olor como de podrido, porque rápidamente, ¿no? Y esta sensación de olor, el león dice, está muerto, ¿no? Y yo, como no como carroña, me levanto y me voy. A lo mejor tenemos esta opción. Y luego el león se está yendo
y el impala se levanta y se va. Hay un vídeo muy chulo en YouTube que podéis ver que se llama un ratón que se hace el muerto, creo, que es algo así, ¿vale? Entonces el ratón entra en colapso, viene el gato, entra al colapso, y entonces cuando el gato se va, el ratón levanta, mira, cuando ve al gato vuelve a entrar en colapso, vuelve a caer, entonces parece como que está ahí como mirando al gato, y es como, pero en realidad lo que estamos viendo es una entrada y salida a colapso de esto. Y estamos entrando y saliendo con el parasimpático. El parasimpático, digamos como que ya cuando parece que no me ha comido, parece que puedo despertarme, me despierto, vaya, le veo, vuelvo a entrar en simpático y entra en colapso otra vez, o sea, y se hace este giro otra vez, ¿vale? Es muy rápido. Este colapso corresponde al parasimpático, pero el vagal dorsal. ¿Por qué lo digo? Porque en realidad se produce debajo, es decir, aunque parece que ha entrado en colapso y en realidad lo que estamos viendo es una hipotonía, no hay músculos, el corazón se baja mucho, la tensión se baja, la persona deja de tener, se produce como una disociación, entonces la persona tampoco tiene, no hay dolor, baja el nivel de dolor ahí, que también nos prepara, si nos come león, pues por lo menos que no nos duela tanto, ¿no? Y esto está bien, todo esto se produce, pero por dentro sí que hay una hipertonía del sistema nervioso simpático. Es decir, por debajo está el sistema nervioso simpático actuando y por fuera lo que está pasando es que parece que hay como una muerte. Antiguamente se llamaba esto la muerte fingida, pero no es fingida, ¿vale? Entonces no lo hacemos así. En realidad es una estrategia de defensa, pero pasiva. No me peleo ni lucho, sino que, bueno, pues la opción que tengo es a ver si me queda esta. Y esto solamente se produce cuando el sistema siente que no hay escapatoria. ¿Vale? ¿Os acordáis que a veces hablábamos de que a veces las personas se paralizan porque sienten que no tienen opciones? Bien, pues lo que se produce está esto. Así que, ¿qué es lo que vamos a ver? Que la primera paralización, ¿os acordáis que hablábamos de dos? La primera, la del susto, la del ¡oh!, tiene que ver con el susto inmediato, pero la segunda tiene que ver con una impotencia aprendida, ¿vale? Es algo biológico, pero yo de repente lo hago. No es un fallo el apagón, es una forma de protección del sistema, pero tampoco es un fallo el colapso, también es una forma extrema de protección del sistema. El problema es que yo empiezo a aprender qué es lo que me viene bien a mí. Mi sistema aprende que lo que me funciona a veces es la lucha, a veces es la huida y a veces es el colapso. Y este es el problema, que yo empiece a tener estas experiencias en la que mi única opción sea la lucha, mi única opción sea la huida o mi única opción sea el colapso. Porque yo voy a aprender que esta es mi manera de funcionar, la que me ha funcionado más veces. Y el cuerpo, que es muy listo, lo que va a hacer es que va a aprender y va a empezar a utilizar ese tipo de respuesta de manera habitual, aunque la situación cambie. Hablamos de la epigenética, es decir, sabemos que la epigenética no modifica los genes, pero sí modifica cómo se expresan los genes. Y mi sistema empieza a aprender que mi manera de funcionar más útil para mí es empezar a utilizar la lucha. Y entonces hay gente que se pelea por todo. Y empezamos a ver gente en el despacho, gente que evita cualquier situación, aunque no sean peligrosas. Y gente que colapsa y que se queda en paralización, aunque tampoco esté pasando nada. Y eso pasa porque se produjo un cambio epigenético, porque esas respuestas se dieron muchas veces. ¿Sí? Ventaja es que esto no es para siempre, o sea, esto es cambiable, ¿vale? Se puede modificar, pero necesitamos que pase algo distinto. Es decir, esto se está produciendo en un estado de alerta, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a necesitar para que esto cambie? Un cambio, una sensación de seguridad. Que la situación sienta que la seguridad está ahí, que yo ahora ya no estoy en peligro. Y esto no me vale con que tú te lo digas, porque ¿os acordáis que hablábamos de que el sistema no se asocia con otras redes? Pues las redes que me dicen, no te preocupes, esto no tiene peligro, esto es un chihuahua, no te va a morder. Esto no entra, no conecta, las conexiones no se están dando. Entonces la persona no siente que hay seguridad. Por eso es tan difícil conseguir que un paciente que ha vivido en falta de seguridad continuamente, aunque ahora está en seguridad, cambie, porque la epigenética se ha modificado, la persona va a utilizar esa estrategia habitualmente y ahora tenemos que conseguir que se vuelva a cambiar la epigenética. Por eso los estados de seguridad a los que tiene que llegar tienen que ser muchísimo mayores. Bien, ¿qué es lo que sabemos? Que la importancia de esto, las memorias patogénicas, a ver, esto es lo que acabamos de decir, no son solo psicológicas, no es solo el recuerdo de lo que está pasando, sino que el cuerpo también está cambiando. Y la mente también está cambiando, la neurobiología.
Los factores de estrés, las hormonas del estrés, todo el sistema de estrés está cambiando. Entonces se produce una activación que no es solo mental, también es corporal y neurobiológica. No solo es de mis comportamientos, también es de lo que estoy sintiendo por dentro. Entendemos que están los 3 componentes puestos ahí. Así que el sistema nervioso queda configurado por lo que ha ocurrido, ¿vale? La experiencia en sí. Si no ocurre nada, nosotros no activamos todo el resto de cosas. Es decir, lo que ocurre, pero después, ¿desde dónde voy yo? ¿Desde dónde llego yo? ¿Desde dónde recibo esto que está ocurriendo? Es decir, ¿cuál es mi experiencia subjetiva? Lo que comentaban, no es lo mismo que yo me pille en un estado agotado con una depresión que me pille en otra situación. Y al final, ¿qué emoción estoy teniendo ahí? ¿De desesperanza? ¿De miedo? ¿Cuál es la emoción que yo estoy poniendo a esto que me está ocurriendo? Los recursos que se tienen en el momento de la experiencia, que son internos y que son externos también. Pero ¿qué recursos estoy teniendo? Una vez que yo he tenido, ¿qué analizo? ¿Qué opciones tengo? ¿Tengo lucha? ¿Tengo huida? ¿Tengo colapso? ¿Qué opción tengo? ¿No tengo recursos? Pues a lo mejor el colapso es la mejor opción. Pero ahí nosotros no podemos no generar pensamientos asociados a esto. Es decir, que no solo es que si yo colapso, lo que voy a pensar de mí mismo es soy incapaz o no puedo. O decir, hay un montón de pensamientos que se asocian y que vemos todo el rato en nuestros pacientes, ¿vale? O no me van a querer. Y después, ¿cómo cambia la epigenética? Es decir, cómo se modifica el sistema que hace que luego yo vaya por ahí, aunque ya la situación haya cambiado. ¿Por qué lo ponemos así? Porque luego vamos a hablar después de cómo trabajarlo y tendremos que trabajar todas las cosas que están aquí en medio. Es decir, si se han puesto en marcha un montón de cosas en una memoria patogénica, tendremos luego que poderlas trabajar todas ellas, no una sola. Entonces, ¿qué tendremos que tener en cuenta? Que tenemos que trabajar la emoción del momento, las sensaciones corporales, es decir, el cuerpo, las imágenes que tenemos y que vienen todo el rato para intentar solucionar. ¿Os acordáis eso que venía encima de la mesa que hablábamos, que aparecía una y otra vez? Las creencias que yo he establecido sobre mí mismo, de si puedo, si soy capaz, si no soy capaz, si me siento indefenso, ¿vale? Y esa desconexión que produzco de mi sistema nervioso, que mi sistema nervioso es como que va a su bola. ¿Me explico? Es decir, como que funciona de manera autónoma. Y esa desconexión del sistema que hace que funcione, aunque yo sepa que este perro es un chihuahua y no me va a morder, no estoy conectado con el sistema nervioso. Mi sistema nervioso se activa porque hay un punto interno de mi cuerpo que dice que esta situación de los perros son peligrosos. Es decir, la persona no recuerda solo con la cabeza, recuerda también con el cuerpo. Y tenemos que tener en cuenta las dos cosas a la hora de trabajar con ellos. Me refiero con la persona que viene a nuestros despachos. Este es tuyo, ¿no? Pues te dejo. Gracias. Vale, continuamos, ¿vale? Continuamos y hasta aquí hemos visto cómo una memoria patogénica no es solo un recuerdo negativo, ¿no? Sino además es un recuerdo que quedó atrapado fuera de este procesamiento adaptativo, ¿vale? Cuando hablamos de trauma tenemos como elementos que lo componen, ¿no? Las emociones y los pensamientos, pero realmente el trauma es también una respuesta corporal. El cuerpo es el primero que recibe el peligro y el primero que reacciona, ¿vale? Entonces, antes de que podamos pensar, el sistema nervioso ya ha decidido cómo nos tiene que proteger, ¿vale? El sistema nervioso autónomo del que estamos hablando tanto hoy, ¿vale? Un guardián automático, ¿vale? Funciona como si fuera nuestro radar de supervivencia, ¿vale? Está continuamente escaneando, ¿vale? Lo que ocurre dentro y fuera de nuestro cuerpo en búsqueda de una única información, ¿vale? ¿Estamos a salvo o no lo estamos? ¿Vale? Si detecta seguridad, activa ese modo en el que permite la calma, la conexión, nos hace explorar, el modo en el que podemos vincular y podemos aprender también, ¿vale? Cuando percibe peligro, cambia automáticamente al modo de defensa, lucha, huida, como también ha dicho Mabel, ¿vale? Esto es instintivo, rápido, ¿vale? Y no depende de nuestro pensamiento consciente.
el sistema nervioso autónomo no distingue entre el peligro real o el peligro imaginado, ¿vale? Reacciona igual ante una amenaza física, por ejemplo, un coche que se nos está acercando demasiado, ¿vale? O una amenaza emocional como puede ser un grito. La fisiología actúa antes que la interpretación, ¿vale? Bueno, el problema en sí no es la reacción de defensa, sino cuando este patrón se nos queda congelado, ¿vale? Si el sistema pasó demasiado tiempo en alerta o colapso, pierde esta flexibilidad. Pierde la flexibilidad, el cuerpo sigue actuando como si estuviera en peligro todavía, ¿vale? Aunque no lo haya, ¿vale? Podemos poner el ejemplo de un adolescente adoptado, ¿vale? Con problemas de separación temprana. Entonces, puede vivir hoy un pequeño distanciamiento como una sensación de abandono brutal, aunque realmente no está sucediendo en este momento, ¿no? Entonces, esto tiene un gran coste. El cuerpo se mantiene preparado para el peligro incluso cuando no existe, ¿vale? Entonces, bueno, en condiciones normales, diferentes áreas del cerebro trabajan juntas, trabajan unidas, ¿no? Trabajan de forma integrada. Lo que sentimos, lo que pensamos, lo que percibimos, normalmente se coordina, ¿vale? Cuando una experiencia es demasiado intensa, el equilibrio se rompe. Y algunas zonas lo que pasa es que se hiperactivan. Aparece la hipervigilancia, la emoción se desborda, ¿vale? Y otras se apagan también, como el razonamiento, como la integración, como la memoria narrativa. Somos incapaces, ¿no?, de hacer esto. Vale, entonces tenemos una memoria sin integración, ¿vale? Hay 3 estructuras que dejan de funcionar cuando estamos hablando de una memoria fragmentada. Una memoria que está cargada por la emoción, por la amígdala, sin contexto temporal por el hipocampo y sin sentido narrativo, porque no puede, ¿vale? Como no hay integración, por la corteza prefrontal, ¿vale? Este recuerdo queda grabado en forma de imágenes, sensaciones y reacciones corporales, más como una historia coherente, ¿no? Estos 3 elementos, es curioso, son uno de los que utilizamos en MDR, ¿vale?, para hacer el procesamiento. Hablaremos un poquito más adelante de ello. Vale, ¿qué pasa entonces cuando el cerebro deja de integrar? ¿Vale? En el trauma, la amígdala está dominando, entonces, para ponernos en situación. El hipocampo se desconecta y la corteza prefrontal pierde el control, ¿vale? Y el cuerpo, a través de una estructura que se llama ínsula, también se desregula, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un cerebro que ya no se integra, que solo está reaccionando, ¿vale? En estado de trauma no se puede pensar con claridad, lo que decíamos antes. El cerebro deja de ser integrador y se convierte en este sistema que es más bien reactivo, ¿vale? Vale, el modelo PAI del que hoy también hemos hablado un poquito, ¿vale?, que es el modelo que sustenta MDR, ¿vale? Dice, ¿vale?, hemos señalado pequeñas cosas, vamos a ver cuál es la base del modelo PAI, ¿vale? Es que todos tenemos un sistema innato para integrar experiencias de forma saludable. Cuando algo es demasiado abrumador, ¿vale?, este sistema se bloquea y la información queda almacenada de manera disfuncional, en sensaciones, de nuevo, emociones y creencias separadas, sin integrar, ¿vale? MDR estaría trabajando para reactivar ese sistema, ¿vale? Ojo, no estamos metiendo ningún componente nuevo, simplemente usamos lo que tiene bloqueado, ¿vale? Entonces, por eso usamos la estimulación bilateral, ¿vale?, para ayudarnos a que las redes de memoria se conecten, la información se integre, ¿vale? El PAI, dicho de otra manera, el PAI explica cómo funciona, por qué se bloquea, ¿vale? Y MDR es un abordaje, ojo, abordaje, no técnica, ¿vale?, que lo vuelve a poner en marcha, ¿vale? Entonces, pasamos del cuerpo a la integración. Uno de los primeros objetivos en MDR es que el paciente pueda permanecer en su cuerpo de manera segura. De hecho, nos encontramos al principio, cuando regulamos, que algunos pacientes no son capaces. Ahí tenemos que parar, tenemos que regular, no podemos continuar, ¿vale? ¿Para qué? Para llegar
a esta integración final, ¿vale?, que ocurre cuando el cuerpo deja de vivir en peligro y ya se permite pensar, sentir, vincularse otra vez desde ese estado ya de más seguridad, ¿no? Entonces, MDR reactiva el sistema, no sé cómo vamos de tiempo, vale, reactiva el sistema de procesamiento natural que quedó bloqueado. Cuando esta información se integra, el recuerdo se transforma, se queda en el pasado. No desaparece, solo pierde esa carga de toxicidad, ¿vale? La persona puede pensar en lo que ocurrió, pero sin reexperimentarlo. ¿Vale? Entonces, pensemos que el trauma deja un cuerpo configurado para sobrevivir, no deja un cuerpo sano, ¿vale? Deja un cuerpo, como decíamos antes, totalmente reactivo, ¿vale? No está preparado ni mucho menos para vincularse. El trabajo con MDR nos permite acceder a esas memorias patogénicas, ¿vale?, desde una nueva condición del sistema, con seguridad, con acompañamiento y con recursos. Vamos a hacer un pequeño guiño al protocolo estándar de MDR, ¿vale?, haciendo referencia a las fases, ¿vale? En fase 1, que no aparece aquí, pero bueno, sería la recogida de información, y la fase 2, precisamente de la que estamos hablando, sería los recursos. Le damos al paciente o comprobamos qué recursos tiene, ¿vale? Hay algo interesante, ¿vale?, con referente a las experiencias de cuidado. Y decir que las experiencias de cuidado también se graban en los genes, ¿no? Las experiencias de cuidado o también de su ausencia, ojo, que a veces esto es muy importante, no modelan solo la mente, no la moldean, sino que también modulan esta biología, ¿vale? En contacto temprano de un cuidador, la sensibilidad especial y la calidad de apego regulan la expresión de estos genes, ¿vale? Simplemente apuntarlo porque me parecía bastante importante. De nuevo el PAI. Vale, entonces estamos durante el procesamiento MDR, tenemos estas estructuras que son las importantes y ahora ya estaríamos en que el hipocampo ha vuelto a contextualizar. La corteza ha recuperado esta función integradora, ¿vale? Y la amígdala ya está calmada porque ya no hay un peligro real, ¿no? Importantísimo, el trauma no borra esta memoria, la hace cachitos, la fragmenta, ¿vale? Y es después el procesamiento el que lo integra, ¿vale? Hablemos de integración, ¿vale? ¿Qué es integrar? Es reconectar esa red disfuncional de la que hablaba Mabel también, con redes adaptativas. Veíamos el vídeo, ¿no?, de estas neuronas, me parece tan simpático, ¿no?, de esta sinapsis, cómo se conecta, ¿vale? Cuando estas redes se comunican con la red bloqueada es cuando realmente empezamos el procesamiento, ¿vale? Entonces, integrar no es olvidar, es permitir que la información atrapada en una red disfuncional pueda circular, pueda enlazarse, pueda resignificarse. Aquí me vino a la cabeza, mientras lo estaba preparando, mis atascos en las 6 todas las mañanas, ¿vale? Que es esta información que queda atascada, llega un momento en que fluimos, ¿vale? Y eso no quiere decir que desaparezcamos, ¿vale? Quiere decir que cada una de las informaciones va donde tenía que ir, ¿vale? Entonces, cuando la memoria se integra, deja de estar aislada, ¿vale? Y se puede volver a conectar. El resultado no es el recuerdo que desaparezca, sino que pierde este poder patogénico, ¿vale?, esta sintomatología. ¿Qué pasa a nivel fisiológico? Bueno, a nivel fisiológico la integración se percibe como una vuelta al equilibrio, ¿vale? Podemos respirar profundamente. Ello hace que tengamos mayor relajación muscular, sensación de que ahora puedo sentir sin necesidad de desbordarme. Estos son señales de que el sistema nervioso ya ha salido de este modo de defensa y ha recuperado esta flexibilidad. El organismo vuelve a moverse en ese estado de seguridad, ¿vale? Pero, ¿qué hace MDR con estas memorias patogénicas de las que estamos hablando? Vale, a ver, aquí os hemos dejado, tenemos que hablar de la estimulación bilateral, como no, ¿vale?, que es uno de los elementos de MDR, ¿vale?
Y os dejamos un enlace de una charla que dimos Mabel y yo también en unas semanas de la ciencia, en las que hablábamos de, bueno, pues de la evidencia empírica de MDR, y donde esto lo contábamos bastante ampliamente. Os lo dejamos aquí por si queréis acceder a ello, ¿vale? Yo simplemente voy a nombrar estas hipótesis, ¿vale? Hipótesis de sobrecarga de la memoria de trabajo. Funciona también porque tal vez hay una integración entre hemisferios. O también puede ser que haya una regulación autonómica, ¿vale? Activar este sistema nervioso parasimpático. Y también puede ser la alternancia de ondas cerebrales REM o no REM. Aquí os dejamos el enlace, ¿vale? Vale, y a nivel clínico, bueno, pues a nivel clínico esta información empieza a fluir entre redes, ¿no? Entonces ya tenemos esa conexión de la que estamos hablando durante toda la charla de redes adaptativas. Continuamos con el guiño a las fases de MDR, ¿vale? Hemos dicho fase 1 la anamnesis, fase 2 la preparación del paciente y en fase 3 ya accederíamos a esa memoria patogénica y mediríamos ese recuerdo. En fase 4 haríamos ya la desensibilización y el reprocesamiento utilizando la estimulación bilateral. En fase 5 la instalación de las creencias positivas y en fase 6 comprobaríamos que no hay nada enganchado en el cuerpo, ¿vale? Y en caso de que lo hubiera, lo reprocesamos. Después en fase 7 tendríamos el cierre para en fase 8 comprobar que está todo bien, ¿vale? Una reevaluación. Vale. ¿Qué hace MDR con la biología? Bueno, pues fijaos que hay evidencia de que el reprocesamiento reduce marcadores biológicos de estrés, baja el cortisol, mejora la variabilidad cardíaca y promueve esa expresión de los genes relacionados con la neuroplasticidad, como decía antes Mabel también, ¿no? MDR no solo modifica esas redes neuronales, sino que cambia la manera en que el cuerpo responde a esa experiencia, ¿vale? Entonces, MDR no borra el pasado, lo reorganiza. MDR no es un abordaje para olvidar, sino es un proceso para volver al sistema su capacidad natural de integrar. Cuando la memoria patogénica de las que estamos hablando se reprocesa, el cuerpo, el cerebro y la biología recuperan toda esta coherencia, ¿vale? Bueno, para el cierre ya, ¿vale? Deciros que nuestro trabajo como terapeuta realmente no es forzar el cambio, nunca, ¿vale? Sino restaurar las condiciones que permiten que ese sistema complete aquello que quedó pendiente, ¿no? A través del propio modelo del procesamiento adaptativo de la información, ¿vale? Entonces deciros como final ya que el reprocesamiento no es eliminar el pasado, sino devolverle su lugar en la bibliografía sin que siga definiendo el presente, lo que sentimos hoy, ¿vale? Bueno, pues os dejamos aquí la bibliografía, que no sé hablar, que hemos usado para esta charla, ¿vale? Aquí la tenéis y bueno, sin más, pues muchísimas gracias por habernos escuchado. Bueno, muchas gracias, compañeras. En el chat han ido comentando lo importante, ¿no? que era esta ponencia que compartíais hoy, que estaba muy, muy clara. Un compañero sí que hacía hincapié en este concepto de la indefensión que has comentado, Mabel, ¿no? Que es clave como el núcleo de las memorias patogénicas. Y vamos a darles un momentito a ver si quieren preguntar y comentar alguna cosa más, que de momento estamos ahí. No sé si alguien aquí querría... Bueno, esto era para hacerlo online, pero como hay algunas personas aquí presentes, si alguien quiere preguntar alguna cosa también. No sé si es que está muy... Cuando hay hipoactivación, ¿qué soléis hacer? ¿Cómo lo hacéis? Cuando veis que la persona no recuerda bien, no
reacciona mucho. Pregunta el compañero que cuando hay hipoactivación, ¿qué es lo que hacéis? Sí. Vale. Hay que ver por qué viene la hipoactivación primero, ¿vale? Pero si estamos hablando de que alguien ha tenido un colapso de manera continuada y ahora se hipoactiva todo el rato, lo que hay que ver primero es la causa para ir a ver que date cuenta que lo que hemos hablado es de que un recuerdo o de que una manera de funcionar produce una respuesta concreta. Habrá que ver para esa persona qué es lo que le producía la hipoactivación. A veces la hipoactivación se produce porque lo que no tolero es una emoción y entonces voy a trabajar para que esa persona poco a poquito pueda tolerar eso que le genera un problema desde la seguridad. ¿Vale? Es decir, se produce porque la persona siente que hay una situación de alarma. Entonces, si yo no puedo tolerar la tristeza, porque para mí es una situación de alarma, voy a intentar que esa persona pueda ir tolerando la tristeza poquito a poquito. Vamos a empezar con psicoeducación, vamos a esperar. Date cuenta que nosotros pasamos, lo primero que tenemos que hacer en todos los modelos terapéuticos es generar una sensación de seguridad en el despacho. Es decir, no pueden hacer nada, ni en nuestro modelo ni en ninguno, si no hay una sensación de seguridad y de tranquilidad y de sentirse cuidados y protegidos en el despacho. Así que desde ahí lo que vamos a intentar es poquito a poquito ir poniendo, a veces ir pequeño conectando con la tristeza a poquitos y sobre todo dándole a la persona la opción, lo que comentaba el compañero de la indefensión, lo que hay que hacer es quitar esa sensación de indefensión, hacer que la persona sienta que puede volver a sentirse bien aunque entre ahí. O sea, si tú a una persona le metes en la tristeza, por mucha sensación de seguridad que tenga, si no le puedes dar la opción de volver, no va a entrar. Así que si le damos primero la opción del cambio de estado, de saber que puede entrar y luego puede sentirse bien, y eso lo hacemos en general, y luego entra un poquito en la tristeza, puede volver a sentirse bien, puede entrar en la tristeza, puede sentirse bien, lo que va a ir haciendo es que va a ir tolerando poquito a poquito. Y al final se va a producir esos cambios epigenéticos de los que estábamos hablando. Pero cuando alguien se desconecta, la pregunta es de qué se desconecta y por qué. A veces uno se desconecta de una emoción, a veces se desconecta de una sensación física, a veces se desconecta desde simplemente de un gesto. Las personas no tienen mucho miedo a que alguien se enfade con ellos. A veces la vergüenza es lo que desconecta, la sensación de que van a ser como expulsados. Entonces, lo que hay que encontrar es, date cuenta, nosotros lo que le damos es la base de seguridad, la capacidad de volver, buscamos qué es lo que generó esa sensación de desconexión y vamos a poquitos. Pero eso lo hacemos al principio de entrar en el procesamiento, porque si no la persona, efectivamente, en cuanto le metes ahí, como estás viendo, se te va a desconectar. ¿Vale? Así que para poder trabajar tenemos que hacerlo. Muchas gracias. Claro. Es una buena práctica ayudarle a expresar, aunque no esté expresando, o es ahondar una interpretación negativa. Yo creo que no es un tema de... O sea, para nosotros la clave no es que exprese. Fíjate que desde MDR no necesitamos que la persona nos cuente ni siquiera lo que está pasando, ¿vale? Lo que sí que queremos es que sea capaz de ponerle una narrativa a eso después. Y lo que hacemos es que cuando el sistema va procesando vamos viendo que el hipocampo cambia y la persona empieza a ponerle la narrativa, pero pedirle que exprese antes de que tenga capacidad de hacer coherencia en todo eso, no sé si lo necesitamos. Si la persona nos lo cuenta está bien, pero no lo necesitamos para trabajar. O sea, no facilita es que exprese el dolor, ¿no? No. Ahora le permitimos, cuando lo expresa, le acompañamos desde la seguridad. Es decir, si la persona lo expresa, nosotros estamos ahí. No le decimos, venga, ya ha pasado, se ha acabado. Es que a veces no lo expresa verbalmente, pero si haces focus y no empieza, sí que te dice, estoy sintiendo desamparo. Pues tú le escuchas y le acoges y le acompañas, porque probablemente no lo agrando, le acompaño. ¿Vale? Y a veces hay que ver en qué momento lo expresa, porque si lo expresa a la mitad de un procesamiento le vamos a acompañar con estimulación bilateral. Lo que vamos a ver es si lo está expresando. Desde luego lo que nosotros es acompañamos desde la seguridad. Es decir, cualquier persona que exprese algo que le haya costado expresar en otro momento, nosotros estamos ahí y acompañamos. Pero no quiere decir que le digamos que intentemos, que incremente, que lo note de más. En realidad lo que hacemos es, porque es que en realidad desde MDR intervenimos muy poco. ¿Vale? Es decir, lo que nosotros hacemos es dejamos que el sistema funcione. Nosotros lo que hacemos es que gritamos el bloqueo y ponemos al sistema natural a funcionar. Entonces intentamos no interferir ahí, porque el sistema lo hace de manera natural y lo hace muy bien además. Mejor que cuando nosotros interferimos. Entonces lo que hacemos es que le ponemos como en el camino, empujamos, partimos en cachitos el recuerdo, cuando ya ha podido, tocamos todo lo que tiene bloqueado, tiramos para adelante el sistema y la cañería funciona sola, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Gracias.
Ay, perdona. Yo quería preguntar, gracias primero. Siempre, bueno, con el inglés yo no hablo inglés, entonces las siglas para mí es importante saber lo que significa. ¿Equilibrado de qué? ¿De los hemisferios solo? ¿De MDR qué significa? De sensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. Y reprocesamiento. Porque fíjate que... Movimientos oculares, no de la pupila que antes hablaba. No, y de hecho se dice movimientos oculares porque ella le puso este nombre y le tenemos cariñito, pero no solamente es con movimientos oculares, también hay reprocesamiento por estimulación bilateral que puede ser táctil, incluso auditiva, aunque es menos fuerte. Entonces solemos utilizar la visual, pero también la táctil muchas veces. Hay gente que no puede mover los ojos y no pasa nada, pues él se acompaña. Lo que me parecía sobre todo muy importante, y no sé cómo lo manejáis, este tema del abuso sexual en la infancia, que creo que es un temazo para esto. Vale, lo utilizamos mucho y se trabaja muchísimo. ¿Quieres hablar tú? No, dale. Vale, porque yo agarro micro. ¿Seguro? Sí. Vale, pues decir, lo que hacemos cuando trabajamos en abusos sexuales en infancia, date cuenta que una de las cosas que hablamos es que el recuerdo se queda enganchado en aquello. Es muy difícil que tú puedas procesar y recoger y funcionar adaptativamente con un abuso, ¿vale? Entonces sí que sabemos que es algo que se va a quedar encapsulado. Cuando estamos en otro momento, ahora no estás ahí, pero tu sistema se va a sentir exactamente el mismo peligro y vamos a tener que acceder. Pero lo que comentaba antes es que cuando se encapsula en el momento, con las emociones, las experiencias, las conductas, todo. Es decir, la persona cuando entra ahí vuelve a funcionar como el niño que fue abusado. ¿Me explico? Entonces, a veces lo que hay que hacer es adaptar el procesamiento a la capacidad que va a tener esta persona cuando conecta con esa memoria. Entonces, por eso a veces viene muy bien tener una adaptación del modelo, que es la que tenemos con niños, en lo que nos adaptamos al momento madurativo que tiene el menor. Es decir, a veces el menor no puede entrar a ver qué pensé o qué pienso yo ahora mismo cuando pienso en ese... A veces el menor de esa edad no entra ahí. Entonces lo que miramos es en qué momento madurativo es capaz de estar la persona, porque es verdad que una cosa es lo que te ocurrió y bueno, alguna redecilla sí que has podido conectar, ¿vale? Entonces miramos, hacemos un análisis personal de la persona concreta de en qué momento está cuando accede a ese recuerdo y se trabaja perfectamente con él, pero normalmente adaptamos el procesamiento, ¿vale? Pero sí lo trabajamos. Por ejemplo, con otras técnicas, porque, quiero decir, yo conozco mucha gente que, claro, es capaz de identificar su abuso sexual en la infancia cuando le han hecho una regresión o le han hecho o llega el momento en su vida en que es capaz de colocarlo como sea. Claro, qué bueno. Mira, nosotros normalmente buscamos, a veces la persona bien te lo cuenta, yo he vivido esta experiencia, pero otras veces la persona ni siquiera tiene el recuerdo, ¿vale? Entonces lo que suele pasar es que viene con una sintomatología que tiene que ver con eso, pero no tiene el recuerdo de dónde le viene, ¿vale? Lo que hablábamos de las conexiones. Tú puedes no tener la conexión de toda la parte que tiene que ver con el recuerdo, pero sí probablemente con lo corporal o con otro tipo de sintomatología. Lo que nosotros accedemos es desde esa sintomatología vamos permitiendo que el sistema se acerque. Nosotros utilizamos el floatback, que es como una especie de vete para atrás en tu vida y deja volar, ¿no? Y el sistema te suele llevar allí. A veces, cuando no has llegado, a veces en un reprocesamiento normal, de repente aparece la memoria, ¿no? Digamos como que a veces los terapeutas lo estás viendo, pero la persona no llega. Entonces, cuando llega, obviamente lo recogemos, ¿me entiendes? Y luego desde ahí vemos cómo procesar eso y luego desde ahí salimos. Pero intentamos no reprocesar algo que no tenemos, aunque nosotros lo estemos viendo, ¿vale? No llegamos a nada que la persona no tenga el acceso, porque para poder acceder y procesar tienes que poder haber entrado como en ese recuerdo concreto, pero tampoco se lo forzamos. Quiero decir que a veces tú estás viendo que la persona te dice, ay, yo no sé, es que fíjate, yo me noto ahí un dolor ahí en las partes y además fíjate que el sexo me da mucho asco, pero yo no sé por qué. Y tú estás viendo esto, pero no le dices, mira, yo creo que en realidad lo que debió pasar es que cuando tú me estabas contando qué tal y que has dejado de tener memorias a partir de ahí, tú no dices eso. Lo que le acompaña es a que la persona pueda llegar donde tiene que llegar. Porque desde la seguridad va a ir llegando y va a llegar, ¿sabes? Lo que entiendo es que es un proceso... Es un proceso más largo, claro. Si no podemos pensar que de repente tú vas a llegar a alguien, le vas a decir esto y vas a ponerte a trabajar sin más. Es decir, MDR funciona muy, muy bien cuando es un trauma único de esta experiencia traumática, que es una de las veces que funciona a una velocidad, pero cuando son cosas así como lo que tú estás comentando, eso lleva un proceso, porque además plantéate
que el abuso sexual infantil, una de las cosas que tiene más importante es la traición, ¿vale? Entonces, trabajar la seguridad en alguien que ha vivido experiencias de traición son mucho más complicadas que trabajarlo en alguien que ha tenido un accidente de tráfico. No tiene nada que ver. Entonces nosotros tenemos que conseguir la seguridad hablábamos que es como la base para poder hacer todos los cambios. Y eso desde todos los modelos es más difícil, claro. O sea, tiene que ver mucho con nosotros también, ¿no? Y con nuestra capacidad de estar ahí, de acompañar y dar seguridad. Es un poco a poco. Muchas gracias. A ti. Recojo una pregunta que había antes. De todas maneras, vamos a tener que cerrar que Ay, que se perdón. terminaba. Pero bueno, vamos a recoger un par de cositas más. Preguntaba una compañera si podría ser contraproducente que una persona con memoria patogénica practique meditación. No. Claro, ayuda además a establecer la seguridad. La meditación es maravillosa y le viene muy bien a todo el mundo. Y además está demostrado que produce cambios neurobiológicos desde la seguridad, así que no, genial. Vale. Es decir, otra cosa es que si se activa en ese momento y de verdad no puede manejarlo, que busque ayuda ahí, pero no por la meditación, sino por lo que tiene. Vale. Y un compañero también preguntaba que por qué se había... ¿Qué? Nada. Estoy aquí, me planto en el medio, estoy aquí. Bueno, que por qué habíamos hecho distinción entre técnica y abordaje y que si nos sería adecuado que un terapeuta utilice puntualmente MDR. Yo aprovecho y respondo a esta pregunta, que os invito a que veáis anteriores ponencias que hemos hecho desde el grupo de trabajo de MDR, que es desde donde estamos haciendo esas actividades hoy, porque todo esto está muy desglosado, ¿no? en distintas ponencias individuales, y en enero de este año hicimos una jornada específica de abordaje MDR en el que ahondamos mucho más profundo en todo esto, ¿vale? Así que os invito a que hagáis esto, y si queréis que contestemos una pregunta más de las personas que... A ver, realmente muchos clientes vienen oye, es que me considero un poco valioso, por ejemplo. Y ellos no tienen ni idea de que puede haber un trauma, tampoco dan pistas, o sea, tú vas escuchándolos a lo largo de las sesiones y tú no ves tampoco ningún trauma asociado por ningún lado. Si os han dado caso de esos, ¿y qué hacen con ellos? ¿Quieres hablarlo tú? Pero vamos. Sí, claro que se nos han dado casos de estos, Todo ¿no? el rato. Todos los días. O sea, cuando no encontráis nada claros para empezar el EMDR. Normalmente tiramos mucho con el floatback, como ha comentado Mabel, pero también de las sensaciones corporales. Lo que decimos, ¿no? Hay mucha memoria que se queda enganchada en el cuerpo, ¿vale? De las sensaciones, de... Necesitamos trabajar las sensaciones, partimos de ahí, no partimos de ninguna memoria, no partimos de nada. Sí, partimos de memoria Partimos también. de esa memoria. Estábamos hablando antes, justo que cuando yo empecé hablando, hablamos de que hay situaciones que son traumáticas, pero la mayor parte de las que nos vienen a consulta no son traumáticas, ¿vale? Son experiencias repetitivas y casi siempre relacionales. La pregunta sería, ¿dónde aprendiste tú? La pregunta sería, ¿dónde aprendiste tú que tú no eres valioso? Y eso lo he aprendido. Y eso es en mi casa. También. Sí, eso es en mi casa. Que no lo encuentra. Es que estoy pensando en Bueno, pues entonces quizá el tema es como vamos a intentar como aprender poco a poquito, ¿vale? Que si yo creo que desde MDR hay maneras de llegar y que al final es difícil que nosotros aquí te podamos explicar exactamente cómo llegamos, pero te garantizo que se llega. ¿Sabes? Con la sensación es una opción, que es lo que ella te cuenta, y puedes intentarlo. Pero vete desde la sensación y vas a ver cómo llega un recuerdo. ¿Vale? Pero esos recuerdos van a ser repetidos. Es decir, ¿dónde aprende uno que no es valioso? En casa. ¿Sabes? O sea, quiero decir, porque aunque lo hagan en el cole, ¿cómo está el recogimiento de eso en casa? ¿Me entiendes? Entonces, ya. El que yo te diga que algo está bien no hace que esté bien, ¿sabes? Ya. Es decir, las personas tienen la obligación emocional. Desde la sensación. Y ahí va a aparecer todo lo demás. Vale, es que justo lo estoy planeando ahora, por eso me venía la pregunta. Ya está. Bueno, pues compañeras, muchísimas gracias. En el chat dicen que vuestra presentación ha sido estupenda, muy clara. También lo pensamos desde aquí. Muchas gracias. Habéis estado brillantes. Y nada, recordaros a todas lo que os comentábamos, que estamos en el grupo de trabajo de MDR, que si queréis formar parte del grupo, porque sois psicólogas que tenéis formación en MDR y queréis pues bueno, uniros, podéis escribirnos a grupomdr@cop.es. Si tenéis dudas de alguna cuestión, también lo podéis hacer. Que muchísimas gracias y seguimos esta mañana. Gracias.